Pues buenas tardes a todos. Gracias por asistir a la conferencia sobre los retos de la pesca de bajura con las nuevas normativas europeas y a la Real Academia de la Mar por permitir estas conversaciones. Hoy tenemos aquí a Basilio, que como quiere que le presentemos es marinero de Burela y por razones de la vida, presidente de la Federación de Cofradía de Pescadores de España. Bienvenido. Gracias, gracias por llamarme para esta interesante y emocionante conversación que vamos a tener, seguramente. Seguro que sí, además de plena actualidad. Pues para ir rompiendo un poquito el hielo, ¿qué papel desempeña actualmente la flota de bajura en España y en las comunidades costeras, sobre todo? Pues desempeña muchos papeles. Es una buena pregunta para arrancar. Lo primero que hace es fija población. Si le preguntamos a la gente que conoce prácticamente cualquier pueblo de la costa, lo primero que va a decir es su puerto. Me da igual que sea Torrevieja o Santa Pola, que ahora tienen otras connotaciones más turísticas, pero todos nacieron del puerto. Y bueno, ya hablamos mi pueblo, mi propio pueblo, Burela, o Llanes, o Lastres, o Cudillero, me da igual, Malpica, Camariñas, Torredembarra, Mallorca, incluso la propia Mallorca. Todo el mundo conoce el puerto. Con lo cual están fijando población. Eso es lo primero. Y luego, más allá de todo lo que podamos enseñar a la gente que nos venga a visitar, que siempre son bien recibidos, significa una forma de vivir. Eres una persona que es marinera y todo el mundo empezó en bajura, aunque algunos te llevaron a la altura, otros nos quedamos en bajura permanentemente, pero es una forma de vivir, es una forma de trabajar. Yo llevo ya 9 años siendo presidente de la Federación Nacional de Cofradías y cada vez que tengo que echar mano a algún compañero, hoy por la mañana estuve echando mano a un compañero, pues para mí es volver a mi origen. Yo soy marinero de Burela y por circunstancias de la vida y porque los 200 patrones mayores y los 200 vicepatrones mayores que hay en España me escogieron. Pero igual que yo podía ser cualquier otro y desde luego significa eso, la fijación de población y una forma importante de vivir y también, como no, de llevar alimento fresco y sano a nuestras casas. Y además del auténtico kilómetro cero. Que eso Correcto. hay muchas veces que ahora se habla tanto del kilómetro cero, la flota de bajura es la que nos trae el kilómetro cero. Así que Exactamente. más sostenible no puede ser. Que por Exactamente. aquí también iba nuestra segunda pregunta, que es que en Bruselas ahora se está hablando, bueno, a nivel global sobre sostenibilidad. Pero ¿sentís que esa visión se corresponde con la realidad que vivís cada día en el mar? Entiendo que, bueno, no voy a hacer spoiler. Es difícil contestar esa pregunta. A ver, si entendemos sostenible, Bruselas tuvo un gran mantra durante muchísimos años, ya ha superado muchas zonas y en otras a punto de superarlo, que era el RMS, el rendimiento máximo sostenible. Es lo máximo que podías pescar de una especie sin poner en riesgo biológico esta especie. Después de todas las trabas y vicisitudes que nos han puesto en el Cantábrico Noroeste y el Golfo de Cádiz, se ha superado esa línea roja ya en el año 19, cuando teníamos de tope el año 20. El año 2020 se acababa el mundo si no se conseguía eso, se consiguió en el año 19. Y en el Mediterráneo, que se ha empezado con esto, una vez que se ha terminado con el Cantábrico Noroeste y Golfo de Cádiz, se empezó en el año 20 y la idea era que se consiguiese en el año 25. Desde un principio se dijo que era errónea ese periodo tan corto de tiempo, porque ni en el Cantábrico se dio tan corto periodo de tiempo, pero sí que está claro que desde que se han empezado a tomar las medidas muy restrictivas, por otro lado, sí que todos los indicadores biológicos son líneas completamente ascendentes, no hay ninguna que descienda. Entonces, bueno, eh, sí que estamos en la sostenibilidad medioambiental. Pasa que la política pesquera común tiene tres patas fundamentales que son la sostenibilidad ambiental, la económica y la social. Y las medidas que se han tomado en Europa siempre han ido más hacia
la medioambiental que hacia la social o la económica. Y aquí me gusta traer siempre unas palabras del ministro Planas, del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que dice que no hay sostenibilidad sin rentabilidad. Y en estos casos están primando más la sostenibilidad que la rentabilidad. O sea, a pesar de todo, el sector es resiliente, mucho antes de que se pusiese de moda esta palabra, y evidentemente estamos alcanzando esa sostenibilidad, incluso más allá de la sostenibilidad de ese rendimiento máximo sostenible. Claro, pero ahí está la cosa de que hay que ponerlo en las tres patas. Desde Bruselas realmente hay que ir a los puertos, ver la fijación de la población y hacerlo todo acorde. Con respecto a esto que has comentado de las medidas, ya has comentado un poco las medidas que ha habido en el Cantábrico, las que se están poniendo en el Mediterráneo. De todas las medidas adoptadas en estos últimos años, ¿cuál ha sido la que mayor impacto ha tenido en la bajura directamente? Sin duda ninguna, el multianual plan del Mediterráneo. Eso ha sido brutal. Llegar a diciembre, esa es una de las patas cojas que tenemos en el mundo de la pesca. La pesca somos un mundo diferente porque hasta las últimas 2, 3 semanas de diciembre no sabes cuál va a ser tu producción el año siguiente, que es cuando se dicen los taxi cuotas. Y llegar como llegamos este año 25 pasado, a diciembre con una propuesta de 9,6 días de trabajo al año es un poco más que... es difícil poner un calificativo sin que suene mal a esa propuesta. Entonces, bueno, indudablemente la del Mediterráneo quizá fuese uno de los mares que más había en los que más había que actuar, pero también ha sido uno de los mares en los que más brutalmente se ha actuado, más de espaldas al sector. Y es necesaria una actuación, pero no una actuación del modo en que la hicieron. Se ha quedado gente por el camino, menos de la que se podría haber quedado si hubiesen habido desguaces. Bueno, a pesar de las vicisitudes, no, aunque no todo el Mediterráneo está en la misma situación, pero hay una inmensa mayoría que ha mejorado que una pequeña minoría que se ha estancado o una muy pequeñísima que incluso ha podido empeorar algo. Pero bueno, las medidas han sido muy duras. Hay que agradecer a la gente el esfuerzo que ha hecho y desde luego los frutos se están viendo ya no solo en recuperación de especies, sino en recuperación de precios también. Se ha aumentado malla, se pesca pescado más grande, ha subido mucho el precio del pescado. La verdad es que ha sido interesante este revulsivo que han metido al Mediterráneo, aunque no, debería ser no tan brutal. Y comentar, has comentado el Mediterráneo, previamente habías comentado el Cantábrico. El Cantábrico al final es un mar casi europeo, bueno, una zona de pesca prácticamente europea, pero el Mediterráneo compartimos con países extracomunitarios. Correcto, es lo que nos ¿Podrías explicar un poquito, eh, comentar? decimos siempre eso. El gran error que tiene Europa es el legislar el Mediterráneo como si fuese un mar europeo y solamente europeo. Se ha demostrado que tanto Argelia como Túnez como Marruecos, sobre todo los tres países, en los últimos años han cuadriplicado su flota. Y es al mismo ritmo que se han reducido las jornadas de pesca en Europa. Entonces, estamos cuidando un mar para otros países. Yo llevo una camiseta, no se ve en pantalla, llevo una camiseta que dice, aunque lo dice en gallego, se entiende bien, dice que el mar no tiene fronteras, solo tiene horizontes. Y las fronteras se las ponemos la gente, las personas. Y es uno de los grandes errores que tenemos en el Mediterráneo. Han legislado un mar para los países europeos sin tener en cuenta los países que no son europeos, son los del norte de África. Sobre todo además teniendo en cuenta una cosa, que muchos de esos países, hay un dato que es muy significativo. Entre la acuicultura y la pesca europea solo somos capaces de suministrar el 70% de lo que se consume en Europa hasta hace unos meses. El último informe UMOFA ya habla solamente ya del 80%, perdón, solo suministramos el 30% de lo que consumimos, ahora ya solamente el 20%. El resto viene importado. Y mucho viene importado de esos países que estamos, digamos, primando. Igual que dicen nuestros hermanos los agricultores, pedimos cláusulas a espejo,
que lo que obliga a Europa, a los productores europeos, a sus productores, se lo obligue también a aquellos productores de los que importa de terceros países. Porque nos estamos haciendo un poco trampas al solitario y al final el perjudicado siempre es el productor europeo. Claro. Claro, es que parece que es como si fuera el mar romano. Cuando era de Roma sí que podía legislar, pero ahora Pero- es mucho más complejo y va más correcto, allá de las 200 millas náuticas. correcto. Esto más o menos lo habías esbozado, pero estas medidas de sostenibilidad que han traídas desde Bruselas, ¿qué impacto han tenido en la recuperación de los ecosistemas? ¿Realmente se ha visto? Por ejemplo, en el atún parece que este año en Canarias sí que se han habido los resultados. Bueno, en el caso del atún es una auténtica plaga. Desde el año 2008 que se cerró el atún o se restringió muchísimo su captura con 100.000 toneladas de biomasa, actualmente superamos el millón de toneladas de biomasa. Es una plaga con mucha hambre además. Un atún come absolutamente de todo y hay atún, ya no es que haya atún en Canarias o en Tarifa, en el Estrecho de Gibraltar en el Golfo de Cádiz o en Baleares. Es que ya tenemos una plaga de atún en el norte. Aquí ya pescamos muchos, no pescamos porque no es una pesca dirigida, pero sí que se ven muchísimos atunes. Algunos se pesca, pero los menos. Este año la nueva normativa que va a salir de pesca con el incremento que se hizo en ICAT de atún, pues nos va a permitir pescar algún atún más. Sí que se ha notado la recuperación. Es desigual, como dije antes, y luego, frente a esa recuperación de especies, hay algo que palpamos mucho, que es el propio cambio climático. Estamos pescando especies que no pescábamos hasta ahora. Hay varios ejemplos. Aquí el atún rojo era escaso aquí en el norte, empieza a ser algo habitual. Las corvinas es un pescado típico del Golfo de Cádiz y aquí veis una corvina despistada una cada 4 años. Es muy normal ya ver corvinas aquí pescadas en el norte. Las viejas, pescado por antonomasia de Canarias, ya se han pescado viejas en Motril. Es decir, el pulpo, un pescado típico aquí en el norte, incluso nuestras cofradías vecinas de Asturias, con el certificado de MSC, ha completamente desaparecido de nuestras costas y sin embargo en Brest, en Francia o en Cornualles, en Inglaterra, es una auténtica plaga ahora mismo. De hecho, han tenido que aprender no solo a pescarlo, sino incluso a venderlo, que no tenían ni comercio para ellos. Entonces, sí que esa recuperación se ve un poco lastrada por el cambio de temperaturas de agua. Este mes de mayo estaba leyendo hoy por la mañana un artículo que decía que en las Rías Baixas ya se alcanzaron los 23 grados casi de temperatura. Es una auténtica Uf, salvajada que en el mes de mayo y encima en Rías Bajas se alcanzan los 23 grados de temperatura. Entonces, bueno, es, sí que hay recuperación, pero la recuperación no se ve todo lo que se debería ver porque los cambios, el calentamiento de las aguas hace que los pescados se vayan cada vez a aguas más profundas y latitudes más al norte, con lo cual es difícil cuantificar cuál es la recuperación real. pues, ahora que habías comentado la plaga del atún, me había venido a la mente el tema de las orcas. La flota pesquera ha tenido también, porque con este movimiento tanto del atún, detrás del atún van las orcas, al final depredadores. ¿Habéis tenido No, también... no, las orcas se tiran más a los veleros. No sé si es por Ah, la orza del propio velero, si por los timones que son tan largos, pero no nos han reportado incidencias con pesqueros, más que nada con veleros. perfecto. Sí, simplemente me había venido a la mente. Más allá de la regulación ambiental, vamos ahora ya pasando de un poquito más hacia futuro. ¿Cuáles son los principales desafíos para garantizar la continuidad de la pesca de bajura en los próximos años? Eh, Tenemos retos comunes, da igual que el barco sea de bajura, de litoral, de altura o gran altura. Primero, el relevo generacional. Es muy difícil tener un relevo generacional con el montón de burocracia que tenemos. Yo estuve en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo hace 15 días dando una charla de 8 minutos, que es lo que te dan, y hemos centrado casi todo en la necesidad imperiosa de desburocratizar el mundo de la mar.
se han dado pasos, incluso en España, en la digitalización, pero ahí tenemos un hándicap también, que es que es difícil digitalizar un sector cuando es viejo. Y no me refiero a viejo los barcos, sino que yo en mi puerto aquí, y vuelvo otra vez a mi casa, somos 80 barcos, más de 60 de los cuales son de altura y gran altura, con armadores de 70, 80 y 80 y muchos años. Y es difícil digitalizar a esa gente. Lo que estamos haciendo en las cofradías de pescadores y en las federaciones es haciendo de digitalizadores de ese, de ese, de ese sector de población, pero no enseñándoles a digitalizarse, sino haciendo nuestras sus labores, es decir, los despachos, las peticiones de titulaciones, las peticiones de inspecciones, todo se hace desde las cofradías porque son gente que ya son muy mayor y no son incapaces de digitalizarse. Eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos un problema a nivel europeo que es la falta de conocimiento barra sensibilidad de lo que es el sector pesquero. Se ha demostrado fácilmente en la última modificación del reglamento de control en la que se decían cosas tan absurdas como que tú 4 horas antes de entrar en puerto tenías que decir cuándo ibas a entrar en puerto. Y yo puse un ejemplo muy sencillo, yo puse el ejemplo de mi embarcación. Yo tengo una embarcación de 9 metros que se dedica a nasa de pulpo y nasa de nécora. Y en invierno solemos salir a las 8 de la mañana y volver a tierra a la 1 del mediodía, porque estás lejos de costa, estás a 4 o 5 millas de la costa y bueno, mi embarcación recorrer 5 millas ir y volver son 10 millas, es más de hora y media. Pero en verano estás cerca de la costa, estás a 2 millas del muelle, a 1 milla del muelle y trabajas en muy poca agua, con lo cual en vez de tener que levantar con la maquinilla hidráulica 200 metros de cuerda para llegar a la primera NASA, cuando estás en tierra, con 5 metros de cuerda son suficientes. Con lo cual el trabajo se reduce de 8 a 1 del mediodía a de 8 de la mañana a 11 o 11 y media de la mañana. Entonces, yo les decía, ¿se dan ustedes cuenta que yo antes de salir para el mar tengo que decir cuándo voy a volver? Es, es del todo irracional y es una falta absoluta de conocimiento de lo que es el mundo del mar. Pero es que igual que yo, pasan en algunas otras artes. Entonces, es completamente irracional. Y ya no digamos nada de la exigencia de pescar desde el kilo cero, de pesar desde el kilo cero, con un margen de error del 20%. Para que la gente lo entienda, eso quiere decir que si tú coges un pescado solo de una especie que pese medio kilo, si pesa más de 600 gramos o menos de 400 gramos, la sanción son 3.000 euros. Pero es que la sanción son 3.000 euros con cada uno de los errores que tengan en las pesadas diferentes del día. Y demostramos a España, y hay que agradecerle la valentía que tuvo el gobierno español para pasar por encima de la norma europea y no llevar a sanción esta obligación, demostramos que actas de inspección, que no de infracción, de inspectores, entre el 10 de enero y el 19 que tuvimos la reunión en Madrid, de 14 especies, 8 o 9 especies estaban mal. Es decir, 8 especies mal por 3.000 euros, esto es como el 1, 2, 3 que había. Tú eres joven, pero los que somos ya de edad, recordamos el 1, 2, 3. 8 sanciones, ocho respuestas mal dadas, a 3.000 euros la respuesta, pues son 24.000 euros. Pero es que eso sería día tras día. Es imposible. Hemos enviado un vídeo de un compañero que puso una báscula homologada encima de la tapa de la nevera del barco y puso 1 kilo de azúcar, que tiene que pesar 1 kilo, evidentemente, y se vio como enfocando continuamente la báscula, había momentos en que pesaba 800 gramos y había momentos en que pesaba 4 kilos. Y era el mismo kilo de azúcar. Entonces, es inviable. No se puede tratar a una embarcación de bajura o de litoral igual que se trata a una embarcación de gran altura. Claro, un barco de gran altura. Claro, yo tengo un hermano que anda a altura, va a Francia y son 12 horas de viaje para ir y 12 horas para volver. Entonces, ¿qué más le da que le pongan 4 horas como si le ponen 8? Siempre va a estar a tiempo. Pero la gente que está aquí, y luego, claro, aparte de la seguridad, te obligaban a estar en la punta del muelle, pues 3 horas y media esperando a que corriese el tiempo, con el riesgo de que los barcos entren y salen y no iba a haber uno solo, que iba a haber muchos,
Y cuando, claro, en las puntas de los muelles, en las bocanas de los puertos, cuando hay mal tiempo es donde peor tiempo está. Entonces, el riesgo no solamente de los barcos que entran y salen, sino del propio barco estar al- 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 a la capa con un mal tiempo en el punto de venta. Entonces, son cosas completamente irracionales que quizá que sea una de las peores cosas. Y luego, algo dentro de la propia España, que también tenemos problemas, es la falta de titulados que tenemos. En España, las competencias en formación están transferidas a las comunidades autónomas y vemos cómo, en función de la comunidad autónoma en la que estés, pues van mucho más avanzados o menos avanzados. Asturias fue la primera que en abrir la espicha de esta historia. El director que había, que por desgracia ya no está, era profesor de náutica y abrió la espicha de conseguir un título superior por experiencia profesional. Así hizo con patrones locales, que los hizo patrones costeros polivalentes. Siguió la senda la comunidad cántabra, y fue más allá e hizo de patrones costeros polivalentes patrones de litoral. Y los vascos, como buenos vascos, fueron los más arriesgados y convirtieron patrones de litoral en patrones de altura. La pregunta es, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Y por qué unos pueden hacer unos pueden hacer digamos, estas cosas que están bien hechas y otros no? Entonces, yo le pedí en muchas ocasiones al ministro una hoja de ruta sin pisar el callo de nadie, porque claro, las competencias son las competencias, pero una hoja de ruta para que cualquier comunidad autónoma de España sepa lo que está haciendo, lo que está más avanzado y pueda decir a dónde puede llegar. Eh, eh, Quizás son las tres patas más importantes: el relevo generacional, la falta de titulados y la digitalización del sector pesquero. Y ojo, algo importante que en el relevo generacional. La falta más grande de relevo generacional ya no es en los trabajadores. Burela es un pueblo pequeño de 10.000 habitantes, tenemos 51 nacionalidades. Tenemos marineros de prácticamente de cualquier país del mundo que tenga algo de pesca, lo tenemos también nosotros aquí en algún barco. El problema que lo tenemos son los armadores, en los propietarios. Porque esta gente que decía antes, de 70, 60, 80 años, no quieren que sus hijos sigan con las empresas. Y no son empresas que los hijos tengan que ir al mar, atendrían al barco desde tierra. Pero dicen que está la cosa tan liada que no quieren que sus hijos sufran lo que ellos han sufrido. Y eso es muy triste. ¿Y cuál es la solución que están tomando estos armadores? Estos barcos quedan Pues nada, ahí. o se venden a África, que los peores barcos nuestros son los yates más grandes que hay en África, o si no, nosotros ahora mismo aquí en Burela tenemos dos parados. Uno lleva ya 3 años parado, ese ya no va a volver a la mar. El armador sigue cumpliendo años, creo que tiene ahora 80 y algún año. Y claro, y es un problema. Es un problema porque, claro, yo tengo un barco de 9 metros, que más o menos lo desguazas ya es fácil. Hablas con algún astillero por aquí y te lo desguaza. Un barco de esos grandes ya no es tan fácil. Y ni de desguazar, aquí no hay sitio, habría que ir a Gijón, tiene que ir remolcado, el remolque de Gijón es un pastizal, es decir, son problemas muy gordos. Y claro, y cada vez hay más barcos en riesgo de esa situación, en riesgo de parar y no volver a salir al mar. Desde luego, una cosa está clara: hoy en día el barco que para ya no vuelve a salir al mar, porque hay tal falta de titulados que el titulado que pone un pie en tierra ya está a otro armador buscándole sitio en su barco y ofreciéndole lo que el armador, no el armador, sino lo que el marinero pida para llevar a consigo el barco. Entonces, es un problema muy, muy gordo. Y hablando un poco haciendo un poco de recapitulación, entonces sería el relevo generacional que va unido a la formación y la digitalización. Y yo añadiría un cuarto que ha esbozado un poco la incompresión a veces de Europa hacia. Porque a mí se me ocurría, me venía a la cabeza y digo, claro. República, alguien de República, no porque tenga nada que ver, pero República Checa, claro, no ha pisado un barco o lo habrá pisado de veraneo. Entonces, claro, si está legislando sobre un sector que nunca ha estado, es complejo.
Esto desde la cofradía o desde el sector, ¿cómo se intenta atraer a estos países que al final no regulan? Hay algo peor, Agustín. Ya no vayamos a República Checa o a Bulgaria, que está en el Mar Negro. La semana pasada estuvimos con el Consejo Económico y Social de España y el de Bulgaria en unas jornadas en las que estábamos hablando de relevo generacional y yo aproveché evidentemente para hablar del problema en general que hay en España y en particular en el mundo de la pesca, sino que incluso los propios eurodiputados de los países que tienen mar. Es que no tienen idea de las. Sí que nos llaman muchas veces e intentamos eh, explicarlo. Pero claro, el problema luego viene dado de que tú explicas cuál es la consecuencia de una norma que te van a imponer, eh, entienden lo que les estás explicando o creemos que entienden lo que les estás explicando. Luego a la hora de votar, eh, es como decía el refrán del político, mucho prometer hasta meter y luego de metido nada de prometido. Entonces, es complicado. Yo estuve en un hearing hace 3 semanas en la Comisión de Pesca y, claro, te dan los primeros 8 minutos, luego le dan 4 minutos a los eurodiputados para llamarte y tú les dices, bueno, todos los diputados, pues menos mal que escuchamos en directo al sector pesquero, que esto es la forma de trabajar. Y cuando me dieron a mí los otros 4 minutos para responder, yo le dije, están ustedes confundidos. ¿Ustedes creen que por escucharme 8 minutos saben cuál es la realidad del sector pesquero? No tienen ni la más mínima idea. Lo que deberían de hacer es que estos hearing hay que hacerlos de forma periódica, sin importar las veces que, y sobre todo cuando está diseñando una norma. La modificación del reglamento de control tardaron 8 años. Yo en 8 años fui una vez a hablar de la modificación del reglamento de control a Bruselas. Y con una vez que fuera yo y otra vez cada uno de los representantes que hay en Europa, evidentemente no tienen ni la más mínima idea de las consecuencias que esto puede tener. Entonces, ya no tenemos que irnos a Checoslovaquia o a Austria o a Luxemburgo. Es que los propios eurodiputados de las zonas que sí que tienen coste, que tienen una flota potente, tampoco no tienen ni idea de esta historia. Entonces, claro, ahí nos encontramos con una frustración interna del sector pesquero y sobre todo cuando te ponen ahora, como tienen obligación de poner a consulta pública las normas, luego escriben, hola, una vez oído el sector pesquero, sí, me oyes pero no me escuchas, y si no me escuchas no me sirve de nada que me oigas. Ahí tenemos un problema que en inglés no se diferencia el oír y el escuchar, siempre es hearing. Siempre es hear. No hay. No, no. Entonces, claro, es un problemón gordo, desde luego. ¿No habéis traído alguna vez a estos eurodiputados realmente a los puertos a ver la realidad? Sí, 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 sí que hemos traído. Incluso ha estado el propio comisario, Sinquevicius, el que había Ujú. antes. Claro, ¿sabes cuál es el problema? Claro, cuando uno de estos vienen a los puertos, yo me acuerdo la última vez que estuvo en Vigo, claro, quieren recibir a 50 y a cada uno le dan 2 minutos para hablar. Ya. Y luego, claro, que si en el puerto de Vigo, que si fue en helicóptero a las Islas Cíes para hacerse una foto, que si no, al final no hay absolutamente nada de lo que en realidad quiere hacer. Entonces, yo entiendo que en España hay 220 cofradías, aparte de las asociaciones que hay. De las 220 cofradías, pues igual 140, 150 tienen lonja. Igual que en España y en el resto de países europeos. Y evidentemente no puede estar en todos lados. Pero sí que puede estar en las zonas donde más se dependa de la pesca y no tiene por qué venir y correr y volverse a marchar. Es decir, deberían de tener la obligación de tener conocimiento de lo que van a hacer para que lo que se haga no sea perjudicial, porque además hay otra historia. Es que está perjudicando a los productores europeos y beneficiando a los productores de terceros países. Que es que eso no se le ocurre a nadie. Eso no se le ocurre a nadie. Entonces, bueno, es difícil.
Es difícil, muchas veces es frustrante, es una frustración interior, porque al final, al final muchas veces de estas veces que despiertas de noche y dices tú, pero contra quién peleo? Contra los fantasmas de Europa, porque eso al final parecen fantasmas, porque los ves y te escuchan, pero es que no te hacen ni pájaro de caso. Entonces, bueno, es complicado, muy complicado, pero no es imposible, eso desde luego. No, y como has comentado, yo me quedo con la frase que has dicho al principio, que el sector pesquero es el más resiliente. Al final, la gente de la mar es la más resiliente porque una vez que te entras en el mar, a buenas y a malas, tiras para Mira, adelante y se vuelve a tu puerto siempre. yo digo siempre que tú un barco cuando sale por la bocana del puerto, ya sabes y hay mal tiempo o está un poco así trapallero, que decimos en Galicia, hay marejada, ya sabes si la ola te va a dar por la mura de babor, por la mura de estribor, o por la aleta, o por el costado, o por donde te va a dar. El peor temporal es cuando llegas a puerto, que no sabes dónde te va a venir la ola. Y te va a venir la ola sí o sí. Mm, A mayores. Cualquier marinero de Europa y de España en concreto, cuando llega a puerto, la Constitución no te sirve para nada, porque la Constitución dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Los marineros, los pescadores, tenemos que demostrar que somos inocentes porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que nos vienen a revisar vienen entendiendo que somos culpables. Y eso es muy triste. Y eso es muy triste. Entonces, bueno, en fin. Pues, jo, Basilio, muchísimas gracias. Solo para ir un poquito cerrando, comentar dos puntos también que yo creo que son muy interesantes para los que escuchen la conversación. Simplemente un briefing sobre la situación también de la gasolina que estáis teniendo, un poquito cómo está afectando, y luego explicar un poquito cómo funciona cuando, claro, capturas, vas a la lonja y no es que ya te den el precio, sino es que va a la baja. Entonces, lo frustrante que puede llegar eso con estas dos tormentas y luego ya, aparte del fantasma europeo por arriba. Pero un poquito así. En cuanto al gasóleo, ha bajado estos últimos meses, gracias a Dios. El tope de precio de gasoil son los 0,70, 0,75. Hay que recordar que el gasóleo marino está exento de impuestos de hidrocarburos y de IVA. Como íbamos comentando sobre el tema del gasóleo, Sí, el gasóleo ha pegado un bajón estos últimos días. El tope lo tenemos en 0,70, 0,75 céntimos el litro, recordando que el gasóleo del mar está exento de impuestos de hidrocarburos y de IVA. Eh, Esperemos que no, que siga bajando y llegar otra vez a ese tope. Además, hablábamos antes, tú llegas con el pescado a tierra y tú no vendes el pescado al precio que tú quieras. Hay dos excepciones que sí que lo hacen. Formentera en Baleares, porque claro, Formentera es la isla idílica, 12.000 habitantes, 50.000 visitantes cada día y evidentemente hay muchísima más demanda que oferta, entonces pueden hacer casi lo que lo que les venga en gana. Y algunas islas de Canarias. Las islas de Canarias no hacen subasta a la baja, sino que venden directamente, aunque pasan por lonja, pero pero sí que tienen algo más de capacidad para poner su precio. En el resto de España la subasta se la baja. Tú dejas el pescado en la lonja y te vas para casa todo contento que has tenido una buena marea. Y el día siguiente, cuando ves el albarán de venta, te acuerdas hasta de la cuarta generación del que te lo ha comprado por el precio bajo al que te lo he comprado. Entonces, bueno, sí que es. Nosotros no somos capaces de incrementar el precio, además con otra particularidad. Y se lo comentaba yo a casi a casi todos los directores con los que he hablado ahora en estos meses y ahora está el propio ministro. Eh, la gente que nos compra a nosotros, evidentemente, también les ha subido el costo de transporte y no incrementan todo el precio en el precio final, sino que una parte lo incrementan en el precio final y otra parte la descuentan al comprar un poco más barato. Con lo cual, ellos el margen es el mismo, pero compaginan el precio final
con el precio del principio. Con lo cual a nosotros incluso el pescado nos puede ser incluso más barato que era antes de esta guerra de Irán. Entonces, bueno, sí que es un hándicap más que tenemos y es también un deber que tenemos nosotros. Tenemos que ir pensando en hacer las cosas de otra forma. No hay otra forma de vender, no se ha inventado otra forma de vender, pero es lo que sí que podemos hacer un poco más de transformación nosotros del propio producto o incluso vender de forma directa, que ahora está permitido que con un contrato puedas vender de forma directa ya tú al vendedor final. Va a haber flotas que sí que lo pueden hacer, las que tienen poca cantidad, sí que podrán hacer la mayoría o en su totalidad. Evidentemente, las flotas grandes es difícil tener compradores para 20 o 30 mil kilos de pescado que traigas en cada una de las mareas. Pero bueno, entre todos tendremos que reinventarnos, no inventarnos, sino reinventarnos para ser más sostenibles en cuanto a la economía y la parte social. Bueno, pues muchísimas gracias, Basilio. Se me ocurría la última pregunta antes de hacer el cierre, me ha venido ahora a la mente. Cuando alguien va a la pescaría, ¿hay alguna forma de saber que el producto es de bajura? Sí, claro. O... Las etiquetas, la trazabilidad en España es algo que está muy a la orden del día y una de las cosas que tiene que estar en la etiqueta es cómo se ha pescado. Entonces, si se pesca con redes o si se pesca con nasas trampa son siempre bajura. Y redes en un alto porcentaje, sí. Evidentemente, si vas a pescar merluza con redes, no es bajura, es altura o es litoral. Pero hay muchas especies que sí. Esa es una parte que nos queda a nosotros de didáctica y de comunicación que tenemos que también que emprender. La comunicación, sí que hacemos cada vez más comunicación, y yo le insisto a la gente de que es tan importante ser didácticos como comunicar, porque si yo te digo, y siempre pongo además el mismo ejemplo, si yo le digo a una persona que mi marinero se ha caído por el costado, la gente va a pensar que se ha caído por el lado de la persona y el costado es el lado del barco. Claro, sí. Cambia, Entonces, cambia bastante la película. correcto. Entonces, es tan importante comunicar como ser didácticos. Correcto. Pues muchísimas gracias, Basilio. Un poco por cerrar todo, ¿qué mensaje, si pudieras trasladar un único mensaje a los responsables de diseñar las políticas pesqueras europeas, que esto es complicado, ¿cuál sería? Algo muy fácil. Yo soy optimista por naturaleza. A pesar de todos los problemas que los que estamos hablando, yo confío en que el mar tiene mucho futuro. Fuimos marineros hace 2026 años ya. Alguien eligió a 12 para que lo acompañaran y eran todos marineros. Y habrá marineros en el año 5000 o 6000 o 7000. Mientras haya mar va a haber marineros. Claro, es responsabilidad de Europa que los marineros sean europeos o sean de otros países. Eso está claro. Y esperemos que seamos marineros europeos. No podemos perder la idiosincrasia, no podemos perder la forma de vida y no podemos perder a los pueblos marineros. Muchos pueblos que hay hoy en día, mi pueblo que es Burela, el 25% del PIB del pueblo proviene del mar. Y son pueblos que si no tienen el mundo del mar, digamos Ribeira, que alcanza casi el 40%, por poner un ejemplo. Y si no tenemos marineros, muchos pueblos van a desaparecer. Y es un poco triste cuando tenemos un Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que por culpa de normativas, que en muchos casos son del propio MITECO, son del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, estamos ahora con un borrador de protección de orcas y de cetáceos. Es muy triste que por culpa de normas europeas se perdan los marineros de aquí y venga el pescado de otros lados con unas condiciones no sanitarias, porque son las europeas, pero con unas condiciones sociales y económicas infinitamente más malas que pueda tener un pescador europeo, que hoy en día está a la orden del día en toda la normativa y sobre todo en prestación. Estamos peleando porque nos dejen tener más habitabilidad en los buques, para tener buques más cómodos, más camas más grandes. No camas más grandes, habitaciones más grandes. Las camas no pueden ser más grandes. Porque si las camas son más grandes, la gente se cae en el mar. Claro, Y porque fue, claro, hubo una discusión grande que nos obligaban a tener los catres, las camas en los barcos se llaman catres, de 1,20 como mínimo de ancho, y eso era matapersonas, porque
Cuando hay mal tiempo uno tiene que ser capaz con el culo estar pegado al costado y con la rodilla hincarse en el guardabebés que tendríamos en casa. Y con una cama de 1,20 eso sí, eres incapaz y te tira abajo. Entonces, bueno, es una falta de idea, otra De vez, conocimiento. de lo que es el mundo del mar. Volvemos al principio de la conversación. Por lo cual, sí, tenemos un futuro fuerte, tenemos un futuro sano. La gente que siga va a estar bien, como empresario y como trabajador, y desde luego a Europa que entienda y que sobre todo que escuche a la gente del mar. No hay nadie más medioambientalista que el propio pescador, porque de un medio ambiente sano vivimos nosotros y nuestras familias, con lo cual nadie tiene que darnos lecciones de medio ambiente. Pues Basilio, muchísimas gracias por exponer toda la realidad del sector de bajura en España. Y ya va, todo esto va hacia Europa. A ver si, si llega por lo menos y poquito a poco vamos haciendo camino. En eso estamos, pico y pala, que es como se hacen Justo. antes las obras, está claro. Pues ahora vamos a rizar las velas y ir directos. Pues